Juan capítulo 9, versos del 1 al 3. Leeremos de manera alternada. Yo leo el verso 1, usted lee el verso 3, el verso 2, perdón, y luego nos unimos todos en el último versículo. Juan capítulo 9, versos del 1 al 3. ¿Está listo? Dice así la palabra de Dios. Yo empiezo. Al pasar Jesús vio un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron, ¿qué discípulos hicieron? Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Leamos todos el 3, por favor. Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios, palabra del Señor. Oremos un momento. Padre bendito, Señor, gracias te damos por la oportunidad de tener tu palabra. Queremos reflexionar, queremos, Señor, analizar tu propuesta, no porque tenga errores, sino, Señor, para nuestra mejor comprensión y posterior puesta en práctica. Guíanos, por favor, te lo pedimos, en el nombre de Jesús. Amén. Tome su asiento, por favor. Bien, el tema de esta reflexión es ¿por qué, Señor? Yo le he dicho en otras oportunidades que la tradición religiosa ha expresado que no se debe hacer esta pregunta. ¿Por qué? Si no, ¿cuál pregunta? ¿Para qué? Pero en realidad en la Biblia encontramos varias veces que preguntan al Señor ¿por qué? Los salmistas en el Antiguo Testamento, Jesús en la cruz, ¿por qué? Se ha pensado que el hacer esta pregunta es cuestionar los propósitos soberanos de Dios cuando se vive en situaciones de dolor y crisis. Pero no es así. No se trata de cuestionar los planes de Dios, sino de poder comprender el por qué estamos viviendo lo que estamos viviendo. ¿Por qué esta situación injusta? ¿Por qué esta situación de dolor, de abandono, de tristeza? ¿Por qué? ¿Qué es lo que tú quieres hacer, Señor? En esta tarde ya nos topamos con una historia que tal vez la mayoría lo conoce, que tiene un trasfondo muy interesante y una respuesta final de parte del Señor. Esta respuesta del Señor nos permitirá encontrar soluciones a las preguntas ¿por qué y para qué ocurren todas estas cosas? A ver, nos encontramos aquí con un hombre ciego de nacimiento. Parece que era muy conocido. Cuando los discípulos vieron a este ciego, inmediatamente aprovecharon la oportunidad para presentarle un problema a Jesús que los judíos llevaban discutiendo por mucho tiempo. Y tiene que ver con una teología del Antiguo Testamento. Escuche bien esto, por favor. Una teología del Antiguo Testamento, especialmente de la Torá o el Pentateuco. ¿Cuáles son los libros del Pentateuco? A ver, los maestros. Génesis, Levítico, Números y Deuteronomio. 5, de ahí Pentateuco, o en hebreo Torá. ¿Cuál es esta teología del Antiguo Testamento y especialmente de la Torá? Las maldiciones generacionales. ¡Ay! Por fin, pastor, vamos a hablar del diablo. No, señor. Aquí hablamos de Cristo, no del diablo. Pero este tema de las maldiciones generacionales es una teología del Pentateuco que es consecuencia o se deriva de la doctrina de la retribución judía. Así es, antes de las maldiciones generacionales existía la doctrina de la retribución judía. Síganme, por favor. ¿En qué consistía la retribución judía? El judío creía que toda persona bendecida por Dios refleja prosperidad personal. Antiguo Testamento, no estoy hablando de la actualidad, Antiguo Testamento, antes de Cristo. Cristo no venía, no moría en la cruz, su sangre no era derramada, nada. El judío creía que
La bendición de Dios se reflejaba en la prosperidad personal, ya sea en descendencia, riquezas, salud, tierras u otros bienes materiales. Si alguien vivía en pobreza o estaba enfermo o vivía cualquier tipo de calamidad, los judíos entendían que era consecuencia de una maldición divina. Te puedo decir, pero pastor, Dios maldice. En el Antiguo Testamento, antes de que venga el Mesías, el pensamiento era que lo bueno y lo malo venían de Dios. Lo bueno y lo malo venían de Dios. Antiguo Testamento. Las calamidades, pensaban los judíos, se concebían también como producto de un pecado. Esto te pasa porque pecaste. Y los pecados en el contexto judío se medían cuando se violaba la ley. ¿Cuál era la ley? El esa era la ley. Fuera de esos 5 libros están los profetas. Entonces, cuando una persona vivía una desgracia, pensaban los judíos, era producto de su propio pecado o del pecado de un ancestro. Porque el judío creía, a ver, ven Víctor un ratito, vamos a suponer que Víctor es familiar mío. Vamos a suponer, ¿no? En el Antiguo Testamento, si Víctor, que era familiar mío, pecaba, el pecado era comunitario. O sea, a mí también me arrastraba en la jugada. ¿Ya? No es que si Víctor pecaba, allá una relativa. No, nos fregaba todita la tribu, toda la parentela. Si Víctor violaba la ley, por eso que andaban moscas, que cumplan la ley, los ritos, los sacrificios. ¿Sí me va a entender? Si Víctor no pedía perdón, ese pecado pasaba a su hijo. ¿Dónde está Luciano? Ya se fue, ven a cagarlo. Vamos a suponer que Carlos es hijo de Víctor. Hijo putativo, ¿no? Si Víctor no podía perdón, el pecado pasaba a Carlos. Más atrás, está muy gordo. Está. Hay que hacerle un zoom out, no zoom in. El pecado de Víctor pasaba a Carlos por violación de la ley. Y nos iba mal a todos. No había cosecha, no había lluvia, había enfermedad por el pecado de Víctor. Víctor es el culpable de todos los males que pasan en esta tribu. Porque el pecado era comunitario y era hereditario. ¿Sí me está siguiendo? Antiguo Testamento. Muchas gracias, hermano, muchas gracias. Perfecto. Doy un aplauso para motivarlos que pasen de nuevo la próxima vez. Muy bien. Ahora, en este marco de la doctrina de la retribución judía, entra la teología de las maldiciones generacionales. ¿Qué plantea la teología de las maldiciones generacionales? Que el castigo por el pecado será heredado por los descendientes de los que son infieles a Dios hasta la 3ª o 4ª generación. Si Víctor peca, no se arrepiente, es infiel, el castigo del pecado de Víctor va a Carlos, que es su hijo, al hijo de Carlos y al hijo del hijo de Carlos, hasta la 3ª o 4ª generación de los infieles. Dirá Éxodo, de los que aborrecen a Dios. O sea, si nadie corta esa maldición, el castigo se va a repetir. ¿Cómo se cortaba esa maldición? Levítico capítulo 26, versos 40 y 42. Esto creo que no está allí. Levítico capítulo 26. Esto es Antiguo Testamento. Levítico capítulo 26, versos del 40 al 42. Dice: y confesarán su iniquidad y la iniquidad de sus padres por su prevaricación con que prevaricaron contra mí, y también porque anduvieron conmigo en oposición. Yo también habré andado en contra de ellos y los habré hecho entrar a la tierra de sus enemigos, y entonces se humillará su corazón incircunciso y reconocerán su pecado. Verso 42. Entonces yo me acordaré de mi pacto con Jacob, y asimismo de mi pacto con Isaac, y también de mi pacto con Abraham me acordaré, y haré memoria de la tierra. Es decir, ¿cómo se cortaba
este castigo generacional? Cuando había arrepentimiento, se eliminaba la idolatría, se obedecía a Dios y la familia era consagrada al Señor. De esa manera se cortaba el castigo. Esa es la maldición generacional en el Antiguo Testamento. Porque con Cristo todos somos hechos libres. ¿Cuántos dicen amén? No hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Ok, espero que lo tengas claro. Pues yo voy a seguir diciendo, si ven a su marido, por tu culpa nos va mal. Antiguo Testamento, por favor. Entonces, el judaísmo entendía que el origen del mal era producto del pecado del hombre. Ese pensamiento tenían los discípulos, maldición generacional. Pero en el milagro del ciego de nacimiento, Jesucristo rompe con la creencia o la teología de las maldiciones generacionales. Jesucristo plantea que el origen del mal no necesariamente es producto de una maldición, sino que proviene de la limitación humana. Jesús, cuando los discípulos le preguntan, ¿quién pecó, este o sus padres? Los discípulos están pensando, ¿en qué teología? Maldiciones generacionales. ¿Eso es Nuevo o Antiguo Testamento? Antiguo Testamento. Viene Jesús le dice, no, ni este ni sus padres pecaron. Rompe la teología de las maldiciones generacionales. Usted no tiene ningún demonio que lo atormenta. Usted no tiene algún espíritu que deba ser liberado. El único espíritu que usted y yo tenemos, ¿cuál es? El Espíritu Santo. Si usted no cree eso, usted está dando chance. Ahí sí hay diablo. Pero si usted cree firmemente que el Espíritu de Dios vive en usted, el diablo usted no lo puede tocar. Porque Cristo nos protege con su sangre. ¿Cuándo dicen amén? Perfecto. Espero que lo tenga claro. Que algunos hermanos le tienen miedo al diablo. Le tienen pánico. No quieren ni leer Apocalipsis. Uy, no, Apocalipsis. Siento una sombra que se me aparece y es el marido. Por eso el diablo, pastor. Por favor, no tenga miedo. Ahora, en la actualidad se sigue pensando en ciertos sectores de la iglesia, hablo en general, no específicamente de Querigma, se sigue pensando igual que en el Antiguo Testamento. Si te está yendo mal, es porque algo hiciste. Un guardado. Dios te las está cobrando. Hay algo más allí que no me cuadra. Algunos le llaman discernimiento de espíritu, yo le llamo chisme. Hay algo que no es chisme. Otra frase, cuando a alguien le va mal, eso es consecuencia de tu pecado. Estas frases, hermanos, no solamente duelen, sino que también acusan. Ahora, convengamos que hay un principio en la Biblia de siembra y cosecha. Si tú haces las cosas mal, ¿cómo te va a ir? Mal. No es que el diablo está allí metido. Es un principio de siembra y cosecha. Si tú siembras sandías, ¿qué vas a cosechar? ¿Naranja? No. Aquí estoy exceptuando esas cosas que uno mismo se buscó. Si usted hace negocios turbios con la izquierda, si usted no paga impuestos, está de contrabando, y lo pillan, y lo meten a la cárcel, o le cobran una multa, ¿qué? ¿Nos vamos a victimizar? Porque a mí, Señor, ¿yo qué hice? Anduvo haciendo un negocio chueco. Le faltó ética. Le va a valer el matrimonio. Ay, Señor, ¿por qué? Porque no la trata bien. ¿Qué espera de su esposa si no le da cariño, le da atención? Si no le espera cada vez que tiene que venir acá, Querigma, que entre y sale de la casa y no le da una sonrisa. ¿Qué espera usted de esa mujer? ¿Ah? Que ocupa medio habitación más 3 cuartos de su ropa, sus maquillajes, y usted tiene una esquina, un rinconcito con telaraña. ¿Ah? Usted saque a esa mujer ahí, esto es mío, este paso no me lo toques, tómate. ¿Qué espera de una mujer que no la trata bien? Entonces, ¿qué? Pastor, gloria para que mi esposa cambie. No, usted es el que tiene que cambiar. A ver, ¿qué espera la ama de su marido? 2 cosas nomás le pide a su marido: comida y otro.
esas dos únicas cositas, ahí verás dónde vas a comer. Aquí, a mí no me toca, mira, ya te vi con las intenciones, aparte de eso, nada. ¿Qué espera de ese hombre? Que la consienta, que no, pues. Y a veces las hermanas dicen, pastor, es que no me gusta. Oiga, como perro faldero anda acá azul, para la comida quiero eso. Entonces, son dos cositas. ¿Qué espera de sus hijos si desde chiquitos les dio libertad, que tengan independencia, que descubran su camino desde los 7, 8 años? Y adolescentes andan por el mundo, vagando por la vida. ¿Qué espera de esos muchachos? Que usted dijo, no los lleves a la iglesia, pobrecito. No los obligues, que sientan en su corazón. ¿Qué es sentir en su corazón? ¿Qué quiere que le dé una taquicardia? Tráigalos de la oreja. No, es que no podemos obligar porque eso es forzar. Listo, que no vaya a la escuela a su hijo, que no vaya al colegio, porque no tiene el deseo de estudiar. Aplicamos la verdad. Todos aplicamos a la iglesia, a Dios. Pero al colegio, al trabajo, mi hijito de 35 años está cansado, no quiere trabajar, déjalo que encuentre su camino. Por Dios, te me vas a trabajar. ¡Vamos! Pues no le digas así, ¿no? Pero, y después me está diciendo, pastor, ore por mí. ¿Qué quiere que yo ore? Si la Biblia dice que hay que instruir al niño desde chiquito en el camino del Señor. Entonces yo no estoy hablando de esas cosas de siembra y cosecha, que uno siembra mal, le va mal. Le estoy hablando de aquellas cosas que serán producto de la corrupción humana. Le estoy hablando de esas cosas dolorosas que no nos las buscamos. Una traición, una estafa, un abandono, una pérdida. Aquellas cosas que simplemente se dan a pesar de caminar en obediencia. Un divorcio de los padres. Los hijos lo sufren bastante, pero los hijos no hicieron nada. Y se preguntan, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué estoy viviendo esto? A esas cosas me refiero. Pero una vez más, el Señor rompe la lógica de las maldiciones generacionales. No es que pecó dice Jesús, ni sus padres. No todo dolor, escuche bien esto, es castigo. No todo dolor es castigo. Salvo de la que usted se buscó, ¿ah? Ya le vi la cara, me salvé. O sea que pasar coima, eso no estuvo mal, es pecado, es soborno. Fuera de esas cosas, no todo dolor es pecado, no toda crisis es consecuencia directa de un error, no todo lo que duele es culpa. Jesús revoluciona la mente de los discípulos con esta propuesta, ya que Él no niega que el pecado existe. Lo que está negando el Señor es que todo sufrimiento puede explicarse como una causa moral inmediata. Porque uno piensa así, uno le va mal y se pregunta, ¿qué hice? ¿Qué hice para que mis padres me dejaran por la migración, por ejemplo? Que crecí con carencia. ¿Qué hice si yo estoy siendo una buena esposa, un buen esposo, pero en lugar de cambiar abusan? ¿Yo qué hice? Estoy trabajando bien, llego temprano a mi trabajo y me despiden por meter a la sobrina, por meter a la amiga del jefe, que es más que amiga y no tan hermana. Jesús nos está diciendo que hay cosas que no encajan en nuestras fórmulas. No todo es consecuencia de un error, de una falta moral. Ahora Jesús no responde con una causa o razón, sino con un propósito, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Jesús no está diciendo que Dios causó la ceguera. Eso es parte de la limitación humana, de la finitud humana. Porque ahora todo es culpa de Dios, ¿se da cuenta? Hay un aborto, culpa de Dios. Hay pérdida, culpa de Dios.
Por eso es que salen los ateos, porque piensan que Dios está en la obligación de cuidarnos de todo y nosotros no hacer nada. Cuando el ateo olvida un principio de delegación que Dios le entrega al ser humano, la capacidad para administrar lo que Él ha creado. Eso se olvida el ateo. Una lavadera de manos, hermanos, que ni Poncio Pilato se atreve a tanto. Por eso a mí me gusta debatir con un ateo. Hacerlo enojar a un ateo facilito. Ya se enoja, perdió el debate. Entonces, Jesús no está diciendo que Dios le mandó la ceguera, sino que eso es parte de la limitación humana. Lo que sí está diciendo Jesús es que incluso en esa realidad propia de la limitación humana, Dios puede obrar. Repito, Jesús está diciendo que aún en medio de esa realidad propia de la limitación humana, Dios puede obrar. Esto cambia completamente el enfoque, porque ya no se trata de buscar culpables, sino de ver qué puede hacer Dios en medio de eso. El dolor deja de ser solo una condena y se convierte en un escenario donde algo nuevo puede nacer. Ahora es posible que algunos aquí están cargando con culpas que no les pertenecen, que hayan pasado enfermedades, pérdidas, crisis, y comiencen a pensar: Dios me está castigando, algo hice mal, no merezco que me vaya bien. ¿Por qué me está pasando esto? Si voy a la iglesia, le sirvo al Señor, soy un profesional, estoy estudiando, ¿por qué me pasa todo esto? Ya todos esos pensamientos nos destruyen por dentro. Porque no solo es una herida, sino también vergüenza. Por eso es que no queremos contar lo que nos pasa, porque nos da vergüenza. Porque si contamos lo que nos pasa, inmediatamente la gente va a creer que hemos hecho algo malo, que hemos cometido un pecado. Y es un peso también para los pastores, para la familia pastoral. No podemos decir que estamos mal. Gracias a Dios no sufro de eso. Yo le digo de qué pata cogeo, mis defectos, mis luchas, mis crisis. Y me han recomendado que no lo haga. Porque pareciera ser que la familia pastoral debe ser la familia modelo. No, señor, el único modelo, ¿quién debe ser? Cristo. Y todos debemos mostrar a Cristo. No solamente la familia pastoral. Todos los cristianos debemos ser embajadores de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Pero en la realidad es como que maximizamos cuando los pastores cometen un error. Lo maximizamos. Y los pastores no lo cuentan porque da vergüenza. Los padres de los pastores no quieren que cuenten esas situaciones porque dan vergüenza. Claro, porque van a pensar inmediatamente: yo sí me lo vi a venir, algo estaba mal. Porque nosotros seguimos pensando que si vivimos una crisis es producto de un pecado, de un error. No nos ponemos a pensar que hay cosas malas, que son cosas propias de la limitación humana, que pueden, hermanos, traernos problemas y crisis y dolor. Y la vergüenza. Entonces no solamente es la herida, sino también la vergüenza. Pero la voz del Señor sigue siendo claro: no todo lo que estás viviendo es castigo. No todo lo que vives es porque hiciste algo malo. No te des tan duro. No te acabes emocionalmente. Y esto no minimiza el dolor, sino que lo redime. ¿Y qué significa que el dolor sea redimido? Que ese dolor tiene propósito. Que ese dolor brinda herramientas para seguir creciendo y madurando en él. ¿Cuántos dicen amén? El enfoque cambia. Ya no se trata ¿qué hice para estar así?, sino ¿qué puede hacer Dios en medio de esto? Repito, ya no se trata este dolor de ¿qué hice para estar así?, sino ¿qué puede hacer Dios en medio de esto? Y eso abre una puerta, querida iglesia. Son varios los testimonios donde en medio de una enfermedad se aprendió a vivir en fe.
Porque vivir en fe es complicado. Vivir en fe teniendo el pie en el ataúd es complicado. Vivir una enfermedad sin dinero, tú necesitas fe. Vivir una enfermedad con un diagnóstico catastrófico es aprender a vivir en fe. Y eso es lo nuevo que Dios está haciendo en medio de esa enfermedad. Dios quiere enseñarnos a caminar en fe. Porque probablemente no estamos caminando en fe. Porque viene un problema, una crisis, nos alteramos, gritamos, tratamos mal. Y se daña el vínculo familiar y la paz que debe existir. Hay testimonios donde en medio de una pérdida se despierta un propósito. La pérdida de un familiar, un aborto espontáneo, el abandono de un padre, una madre a su hijo tan chiquitito. Ese chiquitito no tuvo la culpa de la inmadurez de sus padres, pero lo vivió. Ese niño no se buscó esa crisis, ese dolor, ese abandono, esa ausencia, no se la buscó. Pero en medio de ese dolor se despierta un propósito. ¿Y sabe cuál es el propósito? Salmos 27:10. Aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. ¿Cuántos dan un fuerte aplauso al Señor? Aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Esos niños, hoy adultos, se refugiaron en el Señor, con carencia y todo, con locura en medio y todo, porque son más locos algunos. Pero se refugiaron en el Señor, aprendieron a las bravas. Pero hay propósito. Hay varios testimonios, hermanos, donde en medio de una crisis se reconstruye una vida. No porque el dolor sea bueno, sino porque Dios no desperdicia nada. Y esto quiere decir que incluso lo que no entendemos puede tener sentido en las manos de Dios. Incluso lo que no entendemos puede tener sentido en las manos de Dios. No se trata de que tú o yo hayamos pecado con nuestros padres. Se trata de que esto que tú no te lo buscas, esta injusticia en la familia, estos ataques que estás recibiendo en tu trabajo, ese abandono que sufriste de pequeño, esa pérdida que estás viviendo hoy, ese anhelo, ese deseo que no se cumple, es para que Dios haga algo bueno y nuevo en ti. No es un castigo, no es culpa, es para que las obras de Dios se manifiesten. ¿Quieres un para qué? ¿Quieres un por qué? Ahí está la respuesta. La obra de Dios, la obra de Dios. Miren que el texto no dice la gloria de Dios, porque a veces espiritualizamos todito. Está hablando de la obra de Dios, de lo que en la práctica Dios va a hacer, de lo que en la práctica Dios está haciendo en ti y en mí, de cuánto aprendamos a creerle realmente a Dios, de cuánto aprendamos realmente a quebrantarnos, a llorarle al Señor, de cuánto aprendamos a depender de nuestro buen Dios. Dime, eso no es obra de Dios, eso no es propósito bueno para tu vida, de que tus hijos no vivan lo que tú viviste. Porque a veces los padres dicen, yo no quiero que mi hijo pase lo que yo pasé, pero siempre lo ponen en términos materiales, ¿se han dado cuenta? Yo no sé qué tanto queja tenemos, hermanos, de las limitaciones económicas. Yo disfruté bañándome en las calles inundadas de la 25 entre Gómez Rendón y Maldonado, bendito sea su nombre. Yo disfrutaba, hermano. Yo crecí en una casa de caña. Llovía y nos movíamos, todos con la casa juntos. ¡Felices! Yo era feliz. Atrás había un patio que unía otra casa, porque antes se vivía en parentela, hermano.
Yo era feliz bañándome en el patio, con una manguera y un balde, y con jabón lagarto, porque no había palcotes. Y no pasa nada, hermanos. Salimos bien. Usted no pasó eso. Cuando uno iba al río, uno se metía en el río, dije Víctor, no. Iba con el carro, lavaba las llantas, y uno ahí con esa misma agua, y acá en la ola con el seco de gallina. ¿Usted no hizo eso? Yo no me eso. ¿Ah? Que uno salía y estaba siempre en un vecino rico, ¿no? La zona que tenía la terraza y bajaban los chorros de agua. ¿Usted nunca se bañó bajo ese chorro? ¿Ah? ¿Cuánto? Dígame, dale. Ay, poquito, ay, sí. Esos que son de Durán nomás. No, señor. En Durán, Guayaquil, todos bañamos así. Y lindo. Usted nunca se bañó de niño en la lavandería, en el lavabo. Que se sentaba ahí en el lavabo y con el cepillo de ropa se veía cepillando usted. No, usted hizo eso. Yo no lo hice entonces. Claro, mi mamá decía, te respiras bien. Y yo con mi manito de niño, pues hermano, yo con ese cepillo de ropa salía todo rojito de lo que estaba. ¿Ah? Y con el deja haciendo burbuja. Usted nunca, yo nomás hacía eso. Yo no sentí tanto limitación. Antes no teníamos cable, eran 4 canales. ¿Se acuerdan? 4 canales y nomás hasta las 11 de la noche estaba la señal abierta. De ahí se iba la señal. Oye, estos muchachos tienen como 8.000 canales y están aburridos. ¿Ah? Se veía en blanco y negro esa, ¿no? No había color. Y lo primero que uno veía era Tres Patines. Los muchachos dicen, ¿cuál? Tres Patines, usted lo sabe. Los que ya somos adultos y adultos mayores y ya que están casi allá, usted lo sabe. Tres Patines. No veíamos para de sufrir, no había para de sufrir. Tres Patines. Entonces yo no sé qué tanto rechazo tenemos a eso. Si vivíamos felices, éramos felices, no lo sabíamos, con la colada que nos hacían, la gelatina que nos hacían, la máchica. ¿Se acuerdan de la máchica? ¿Ah? Ese era nuestro postre preferido. Hoy los chicos quieren McFlurry, McDonald's. ¿Qué van a querer? Máchica, come máchica. Tenía Cerelac hace 50 años, hermano. Era como el maná del cielo. Cerelac. Entonces, yo no sé qué los padres tienen, ¿no? Que mi hijo no pase lo que yo viví. Denle un poquito de calle, que se ensucie un poquito. Llévelo al río, llueve y se inunda, que nade ahí. Yo hasta en una alcantarilla una vez me caí. Y no pasó nada. Mira que mi mamá hoy dijo que las bacterias los oxiuros. No, señor. Con una manguera mi mamá se me corría. Y yo era como crucificado andaba eso. Y la manguera de mi mamá. Lindo la pasaba. Y la parte final, la parte final, después que uno se bañaba en balde, ¿cuál era? Cogía el balde. En esos 3-4 segundos, uno sentía algo parecido a lo que era estar en el cielo. Pero no quieren que los hijos pasen eso. Denle un poquito de calle. Sáquenle el dispositivo. Llévenlo ahí afuera donde están construyendo, arreglando la calle. Voltéenlo ahí un poquito. No le va a pasar nada. Pero a veces, cuando vamos a orientar este deseo, que nuestros hijos no pasen lo que uno vivió. Que nuestros hijos no pasen el abandono que sufrimos nosotros. Que nuestros hijos no pasen el dolor de escuchar de su papá decir, no tengo tiempo, estoy ocupado. Que sus hijos no sufran eso, porque a veces pasamos trabajando para darles cosas materiales y no nos damos cuenta que les estamos negando nuestra presencia. Y hay tiempo para todo. Hay tiempo para trabajar y hay tiempo para estar con la familia. Entonces, si va a evitar que sus hijos sufran lo que usted sufrió, que sean temas emocionales, que sean temas espirituales, enséñeles lo que a usted no le enseñaron. Esté con ellos como su padre o su madre nunca estuvo con usted.
Y ese es un nuevo propósito que tenemos. Probablemente no somos culpables de nuestra historia. Probablemente no. Pero eso no significa que Dios no pueda hacer en las manos de Él algo nuevo y con propósito de esa historia. Si Dios te da hijos, bendito sea su nombre. Si Dios no te da hijos, Dios puede hacer algo nuevo, porque hay propósito allí. Hay propósito. Si tu familia no te habla a pesar de los esfuerzos que tú haces para reconciliarte, no cargues con una culpa que no es tuya. Aún en eso que tú y yo no entendemos, tiene sentido en las manos de Dios. Todo lo que tú estás pasando es para que las obras de Dios se manifiesten en ti. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a orar. Padre Santo, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Bendito Jehová. Señor, a ti no podemos engañar. Hay cosas, Señor, que nos las buscamos nosotros. Decisiones que no te agradaron, que van en contra de tu palabra y que nos ha llevado a vivir lo que estamos viviendo. Señor, principio de siembra y cosecha. Sembramos mal, cosechamos mal. Para eso, Señor, te pido misericordia solamente. Ten misericordia, Señor. Si hoy estamos pasando una situación de crisis producto de nuestra desobediencia, ten misericordia. Pero, Señor, yo quiero orar en esta tarde por aquellos que están viviendo un dolor, una crisis que no lo buscaron, que están viviendo una situación de abandono, de soledad, habiéndose esforzado, habiendo dado lo mejor que tenían con sus padres, en su matrimonio, en su vida, Señor, pero que hoy están viviendo, a pesar de haber hecho las cosas bien, situaciones de tristeza. Padre, para ellos, para nosotros, Señor, que no entendemos el por qué ni el para qué, y que nos culpamos y nos damos duros, Señor, y que hay noches en que nos ponemos a llorar, hay noches en que se nos daña el estado de ánimo y no queremos que nadie nos hable ni nos dirija la palabra. Para aquellos, Señor, que somos muchos, que estamos pasando cosas producto de la maldad de este mundo, producto de la limitación humana. Tu palabra, Señor, es clara. Tu palabra, Señor, es perfecta. Bendito Señor, no todo lo que estamos viviendo es un castigo. Hay un propósito. No todo lo que estamos viviendo es castigo. Hay un propósito. Señor, que tus obras se manifiesten en este dolor que estamos pasando. Dolor presente o pasado. Porque siempre va a doler el abandono. Siempre va a doler la traición. Padre, pero solo te pedimos que tus obras se manifiesten en este desierto que estamos pasando, Señor, donde anhelamos, queremos algo y no se concreta. Solo te podemos pedir que tus obras se manifiesten, Señor, y que podamos, Padre, en humildad sujetarnos a esos propósitos que son buenos, son agradables y son perfectos. Señor, y que si vamos a evitarle algo a nuestros hijos o a las futuras generaciones, que sea justamente ese abandono, esa traición, esa falta de acompañamiento espiritual, esa falta de instrucción en tu palabra, que eso, Señor, le evitemos a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. Padre, ayúdanos, por favor. Ayuda a quienes están solteros, Padre, que no están casados.
Y están tal vez viviendo aún situaciones en su soltería. Señor, hay propósito aún en la soltería. Porque tienen más tiempo para dedicarle a tu obra. Porque tienen más tiempo, Señor, para compartir tu palabra. Hay propósito. Señor, obra, por favor, en tus hijos y en tus hijas. En el poderoso nombre de Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice: amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Amén. Bendiga su nombre. Vamos a recoger las ofrendas.